Continuamos, estamos con el candidato Javier Hervas. Su plan se llama SOS, Recuperemos el Ecuador. En el primer bloque abordamos seguridad, pero usted quería culminar con eso. Estaba hablando de las cárceles y de la recuperación y de inversión social. Para eso, dos preguntas nada más. ¿Tiene un proyecto social para ejecutar directamente? Y para seguir en el hilo de lo que propuso José, ¿cómo manejaría su relación con los líderes de las bandas? Bueno, por supuesto. Es que lo que necesita nuestro país es salir de tanta inequidad que tenemos. Y esos son proyectos sociales. Y a ver, aquí no se trata de estar negociando con las bandas. Aquí lo que sí se trata, por supuesto, es de escuchar. Pero no podemos perder soberanía del Estado. ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles? Los delitos que estamos viendo en la calle. Extorsión, que es vacunas. Asesinato, que es sicariato. Y narcotráfico, tanto a nivel internacional como microtráfico, se planifica desde el interior de las cárceles. Hay que parar eso. Directamente relacionado a muchas cosas que usted ha dicho está la palabra coherencia. Y creo que en sus declaraciones y también el plan, uno puede decir, bueno, sabe del campo, sabe de agricultura, obviamente tiene una empresa exitosa al respecto. 1 millón de hectáreas, dijo exactamente. Que solo en 2 provincias. Solo en 2 provincias, Santa Elena y Manabí, ¿cierto? Por supuesto. Y que convertiría ese 1 millón de hectáreas con una plaza de trabajo, por cada hectárea una plaza de trabajo. Usted ofrece 1 millón de plazas de trabajo. A ver, yo lo que ofrezco es trabajo y sudor de un equipo que tiene amor de patria y sentido de urgencia. El enunciado está clarísimo, Javier. El enunciado está claro. En esas 2 provincias usted generaría plazas de trabajo. ¿Cómo? Porque está claro la conversión. Dice 1 millón de hectáreas, un hombre trabajando por cada hectárea. Claro, y primero, en el tema de seguridad, yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Hay que reactivar la economía. Y 3 sectores de la economía que tienen la virtud en la economía ecuatoriana de una inmediata reactivación: agricultura, que vamos a hablar, emprendimiento y construcción. Hablemos de agricultura. Yo te mencionaba en esas 2 hectáreas, en esas 1 millón de hectáreas en 2 provincias que no están en plena actividad. Áreas totalmente factibles, tractorables. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace falta? Cuando dice tractorable, también tendríamos que hablar del análisis del suelo. ¿Qué cultivos se pueden hacer? Tú puedes en Israel, estás cultivando en el desierto. Aquí lo que hace falta es, somos un país productivo, lo que hace falta es canales de riego. Pero es una relación empírica, si tú quieres, pero muy real. Indistinto a qué cultivo. Yo te puedo hablar de brócoli, que lo vivo, pero te conozco muchos cultivos. Es una relación que por cada hectárea es una plaza de trabajo, más o menos en cualquier cultivo. A mí, perdóname, José, a mí me llama la atención algo. La gente se va del campo por una razón, no porque no existan tierras para cultivar, no porque no existan los créditos para hacerlo, porque es lo que más se ha dado, incluso con condonación de créditos. La gente se va del campo porque ya no quiere ser agricultor. Pasa en el Ecuador y pasa en el mundo. Así que su plan debería ser demasiado atractivo como para que la gente decida no ir a la gran ciudad, sino quedarse en el campo. ¿Cuál es? Y te desarrollo las propuestas, pero sí te quiero decir, no es que la gente se va del campo porque quiere, sino porque evidentemente la actividad económica de la agricultura, al estar en abandono, la población agrícola del país sigue envejeciendo. Porque los jóvenes no se vinculan porque le ven a su padre esforzándose y trabajando sin un verdadero beneficio económico. 65% mira algunas cosas mayor. Nuevamente, alto impacto y corto plazo. Política de semillas, no tenemos en el Ecuador. La teníamos con el INIAP en algunos productos, pero hace falta. Hay que darle a nuestros agricultores semillas que les pueda dar una buena productividad. Te desarrollo rápidamente el resto. Acceso a crédito. Para eso está una banca pública. Una banca pública tiene que ser una banca de desarrollo, y la agricultura es esa oportunidad que sigue siendo postergada. Porque por eso se sigue. Y te acabo rápidamente las otras temas. Mercados internos y externos. Tenemos 221 cantones en el Ecuador. Ahí hablamos de mercados internos. Cada cantón podría ser un mercado de productores para que salga el agricultor y el campesino a vender. Porque las 24 provincias del Ecuador son agrícolas, incluyendo Galápagos. Dentro de esto que usted está mencionando, ya hay sectores que están afectados. Azúcar, arroz. Y por qué no decirlo también banano, porque su costo de producción obviamente está por debajo del precio de la caja de lo que están recibiendo. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Por qué razón esto ocurre? Bueno, ya hemos perdido, ya se habla de más de 10.000 hectáreas. Se estima que con el fenómeno del Niño vamos a perder más de 30.000 hectáreas. Entonces ahí tenemos que hablar de la reparación. Pero también por arte de magia dijeron, también anunciaron la importación de arroz y bajó el precio. Apareció el arroz por arte de magia. Y ahí déjame hablar de la incoherencia que tenemos en el Ecuador en agricultura. Y también primero te digo qué significa la agricultura en términos también de salida de divisas que se pueden quedar aquí en el Ecuador. Solo con 15 productos agrícolas que se están importando del Ecuador salen al año más de $1.800 millones. Rápidamente, algunos.
En trigo, más de 500 millones de dólares. En soya, más de 860 millones de dólares. En aceite de soya, Ecuador produce aceite de palma. Y en aceite de soya importamos más de 260 millones de dólares. Importamos lenteja, importamos garbanzo, importamos frijol, importamos prácticamente 40 millones de dólares en manzanas. Entonces, ahora sí quisiera ahí mencionarte qué es lo que necesitamos hacer en agricultura. Como yo te mencionaba inicialmente, política de semillas, acceso al crédito, mercados internos y externos, fomentar la exportación. Hay una crisis alimenticia en el mundo, no la estamos aprovechando, y educación. ¿Intermediarios o no intermediarios? Fernando, una preguntita antes que se me vaya la idea. Ya que está hablando usted de todo esto del comercio, el dólar, ¿qué va a hacer con el dólar? ¿Lo va a mantener? ¿Cómo lo mira usted? Política de Estado. Necesitamos que cuidar el dólar. Y para cuidar el dólar, ¿qué necesitamos hacer? Una economía que se reactive. Estamos en una situación de urgencia en el Ecuador. Por eso hablamos SOS, rescatemos al Ecuador. Javier, en el tema de educación, y usted fortalecía siempre su discurso diciendo que era el candidato de los jóvenes en aquel entonces, en el 2021, y hoy en su plan de gobierno, en el estudio superior, ¿qué hay? Bueno, y si hablamos de educación brevemente, te doy todo el contexto. Hay que hablar de educación básica. Sí, pero comencemos desde la educación básica. Sí, pero... Porque hay que darles valores a nuestros niños. Los jóvenes que votaron por ustedes, claro, no los niños que... Pero es que hay que recuperar valores en el Ecuador, porque ese niño va a llegar a ser padre. Sí, y correcto. necesitamos combatir la violencia intrafamiliar. Entonces son muchas cosas. Educación básica, valores. Cívica hay que recuperar en el Ecuador. Que no solamente es un tema de símbolos y identidad. Lógica y ética. Ya está en la ética universal. Tomaron esa Eso sí le quiero recordar, Javier, que aquellos que recibieron lógica, ética, catecismo son los que nos han gobernado todos estos años. Así que no sé cuál es la transferencia y la necesidad de hablar. No sé, no. Los que nos gobernaron son los que estudiaron ética, lógica, latín y todo lo que se quiera. Y tú y yo lo recibimos. Y te puedo decir que en el Ecuador, los buenos, mujeres y hombres, buenos, sanos y trabajadores, sí somos la mayoría, todavía. Y luego hablemos de la educación de bachillerato. Ya no tenemos colegios agropecuarios. Hace un momento estamos hablando de agricultura. Entonces, ¿quién hay que recuperar? Porque las volvieron unidades educativas. Hay que recuperar la educación tecnológica de bachillerato, porque muchas familias no tienen para pagar. Cifras súper rápido. En el Ecuador estamos graduando en promedio 300,000 bachilleres, chicas, chicos, cada año, para 90,000 cupos en universidades públicas y privadas. Dejamos 210,000 en abandono, y de educación y de trabajo. Ya, ok, pero ahí viene el otro tema, porque aquí he escuchado a algunos candidatos que hablaban de la educación. Sí, pero la educación rural, nadie habla de nada. O solo uno que escuché que decía que quería llevar las escuelas del milenio a la zona y que la gente esté 2 horas en un bus para que pueda estudiar. ¿Cuál es la mirada de esa educación de nivel para el campo, para la gente que menos tiene y que está en las zonas rurales? Buscar un justo medio. ¿Por qué? Pasamos de la escuela unidocente, que evidentemente un profesor educando de varias edades y todas las materias, a una unidad del milenio que los niños no van porque están demasiado lejos de su lugar de... Entonces, un justo medio. Es que lamentablemente en nuestro país esta política de la polarización lamentablemente nos descompone. ¿Y cuál es ese justo medio? A todos. Bueno, ese justo medio es eso. Es buscar alguna distancia la escuela pública esté mucho más cerca y que no sea un profesor educando a un niño de 9 años, de 15 años. Entonces, mantener la escuela rural. Pero no una mega estructura, pero no unidocente, no un solo maestro. Por supuesto, y también hay que hablar de conectividad en términos de la educación, porque hoy en día, en la era de la tecnología, necesitamos darles conectividad para que continúen. Pero sí, ojalá que haya telecomunicaciones para entonces, porque todavía no sabemos el contrato de la renovación. Oiga, Javier, si no hay corrupción, todo nos va a ir bien a los ecuatorianos. Hay cantidad de emociones negativas hacia la política, la angustia, la frustración, el abandono, la ira. Pero la población todavía escucha. En 2025, si no hay un gobierno que haga mucha gestión y a nivel social, ya no va a escuchar la gente. Lo estamos jugando el país. Javier, hablando de la gente quiere preguntarle. ¿Tiene algunas inquietudes? ¿Le parece? ¿Está listo para contestar? Ok. Bien, continuamos aquí en Voz y Voto 2023. Tú, presidente. Javier, hay preguntas que la ciudadanía desea hacerle. ¿Qué le parece? Con mucho gusto. Encantado. Lo escuchamos. Vamos. Señor Herbas, ¿cuál es su visión sobre el papel del sector privado en el desarrollo económico del Ecuador? Señor Herbas, ¿cómo piensa resolver el problema del desempleo juvenil en el Ecuador?
El sector privado fundamental para la reactivación económica y de ahí viene un tema de empleo. Pero realmente lo que tenemos que es tener política pública para fomentar el emprendimiento. Les hablo un emprendedor. Ahí está la oportunidad de nuestra juventud que en esta grave crisis económica puede encontrar ser productivo en esta economía. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos con Voz y Voto 2023. Tú, presidente. Ya volvemos.